Saludos, hoy vamos a ver la biblioteca de NumPy. Vamos a introducir un poco a estos temas de esta biblioteca que vamos a estar usando a lo largo de todo el semestre, ¿vale? NumPy, vamos a importarlo de una vez. Voy a importarlo con import NumPy y le voy a poner este acrónimo de NP, ¿vale? Es algo que solemos hacer ya casi como estándar, pero ustedes podrían utilizar otro acrónimo, ¿vale? Pero casi siempre que vean códigos, cuando vean NP, es porque tienen este import. NumPy es una biblioteca de cálculo numérico que trae muchas funcionalidades de álgebra lineal, ¿vale? Para los que sean usuarios de MATLAB, pues nos permite hacer casi lo mismo que MATLAB con una sintaxis muy parecida, ¿no? Podríamos decir que es un poco copia de la sintaxis de MATLAB traída hacia Python, ¿vale? Para ver un poquito cómo hacemos esto, voy a crear aquí un vector, ¿vale? Un vector yo lo puedo representar como si fuera una lista, ¿no? Entonces voy a hacer una lista de números aleatorios, ¿vale? Y vamos a poner muchos números aleatorios. Vamos a poner, a ver, ahí sería 1.000.000. Sí, vamos a poner 1.000.000, ¿vale? Entonces ahí tengo mi lista. Si le pongo len como es una lista, me va a dar el tamaño de esa lista, que es 1.000.000 de elementos. Aquí pues son elementos secuenciales porque estoy utilizando la función range y los voy a sumar, ¿vale? Para sumarlos puedo utilizar esta función de suma, ¿vale? Que siempre que sean numéricos lo va a poder hacer, pero voy a invocar también otra función que es propia de este entorno de IPython, ¿vale? No es del lenguaje de Python, ¿vale? Sino que forma parte de esta interfaz, de esta consola iterativa, ¿vale? Y se llama TimeIt y lo que va a hacer es que la siguiente línea va a calcular el tiempo que tardó, ¿vale? Lo voy a ejecutar y si se fijan, tarda 23 milisegundos, ¿vale? Más o menos 796 microsegundos por cada uno de los ciclos que hizo. ¿Qué hace esto? Si se fijan, lo corre 7 veces, ¿vale? Entonces saca estadísticas de esas corridas que hizo para darnos un tiempo medio de la suma. Entonces, en la media, sumar los elementos de una lista de Python, 1.000.000 de elementos, me cuesta algo así como 23 milisegundos. Ahora voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer con NumPy, ¿vale? Vamos a crear otro vectorcito, otra lista de elementos y lo que voy a hacer es la misma lista la voy a castear, ¿no? ¿Vale? Con np.array voy a crear un arreglo de NumPy que es el objeto principal de esta biblioteca y voy a utilizar esta misma G, ¿sí? Entonces ahora G2, si yo le pongo shape, me va a dar la forma de eso, el tamaño de ese vectorcito y se fijan, disculpen un momento, tiene el mismo tamaño. Ahora vamos a hacer la suma, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo, voy a medir el tiempo. Siempre que vean aquí este signito de porcentaje seguido de algo es que es un comando propio de esta interfaz, no pertenece al lenguaje de Python. Voy a hacer la suma, pero va a ser la suma de NumPy, entonces hago np.sum, ¿vale? Y voy a meter aquí el arreglo de NumPy, ¿vale? Vamos a ver cuánto tiempo tarda esto. ¿Hecho? Y si se fijan, aquí tarda 359 microsegundos. Ojo con esto, que es mucho más rápido que sumar la lista, ¿vale? Por eso solemos utilizar más NumPy que arreglos propios de Python. ¿A qué se debe esto? Pues cuando ustedes hacen un arreglo de Python, ese arreglo es heterogéneo, es decir, podemos meter clases de cualquier tipo. Lo que hace internamente es que esto es una lista doblemente ligada. Y como sabrán, hacer algoritmia sobre listas doblemente ligadas a veces es costoso,
¿Por qué? Porque tenemos que estar recorriendo en la memoria, ir saltando a través de la memoria para ir recuperando cada uno de los objetos, ¿vale? Esto es una de las cosas que se tiene propias de Python, por eso los códigos en C corren mucho más rápido. Entonces lo que hace NumPy es que la memoria, esto de aquí sí va a ser secuencial, sí va a ser secuencial en la memoria, porque cada uno de los elementos van a pertenecer al mismo tipo de dato. Es decir, aquí cuando yo metí estos datos G, ¿vale? Todos los datos eran de tipo entero y entonces cuando NumPy asigna memoria, pues hace un arreglo de manera secuencial con espacios de tamaño entero, ¿vale? Entonces NumPy sí nos permite tener arreglos secuenciales en memoria, por lo tanto normalmente van a ser arreglos homogéneos, es decir, en NumPy casi todos los datos van a ser del mismo tipo de dato, ¿vale? Hay una forma de hacer que no, que sea tipo objeto para que sea heterogéneo, pero normalmente lo importante es que un arreglo va a tener el mismo tipo de dato y por lo tanto va a ser secuencial en memoria y cuando hagamos uso de esas funciones de NumPy van a tardar menos tiempo. Entonces, cuando hacemos cosas de algoritmia, pues nos conviene utilizar estructuras de NumPy, ¿vale? Vamos a practicar un poquito aquí en la consola interactiva, ¿vale? Voy a crear ahí unos arreglos. Los arreglos los puedo crear a partir de listas utilizando esta forma de casteo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si creo esta lista de aquí, ¿vale? Podemos ver que A es un objeto tipo array, ¿vale? Es un arreglo de NumPy. Aparte voy a crear otro arreglo por aquí. Vamos a poner 10, 11, 12, 13, ¿vale? Entonces, este es otro arreglo. Cuando los dos arreglos sean iguales, pues yo voy a poder hacer sumas entre estos dos arreglos, ¿vale? Si se fijan, puedo hacer la suma directamente y cada elemento se va a sumar con cada elemento en la misma posición. Entonces, estos operadores de suma, resta, multiplicación que conocemos van a ser estas operaciones element-wise, elemento-elemento, siempre y cuando los elementos sean del mismo tamaño, ¿no? Por ejemplo, A por B, ¿se fijan? Fue elemento por elemento, 10 por 1, 11 por 2, 12 por 3 y 13 por 4, ¿vale? También podríamos exponenciar, ¿vale? Aquí se fijan, me avienta estos datos que tenemos, pero aparte me fuerza el tipo de dato. ¿Esto por qué? Porque quizás el número entero que estaba usando para representar no fue suficiente y tuvo que cambiar a entero 32. ¿Vale? También podríamos dividir. Todas las operaciones que hagamos pues van a ser element-wise entre arreglos de NumPy. Entonces algo muy importante, ¿no? ¿Qué cosas podemos usar? Si yo veo el tipo de este dato A, me dice que es un arreglo de NumPy, ¿vale? Tenemos las dimensiones, que es esto de aquí, me dice que tiene una dimensión, esto quiere decir que es un vector, ¿vale? Cuando salga 0 es un escalar, cuando salga 1 es un vector, cuando salga 2 es una matriz, 3 sería un cubito de datos, ¿vale? Realmente es el tamaño del sensor, del tensor. Entonces, como tenemos un 1, nos referimos a que tenemos algo unidimensional, es decir, un vector. También puedo usar theType, que me va a decir el tipo de dato que tiene este arreglo. Si se fijan, aquí son enteros de 32 bits, ¿vale? También pueden utilizar enteros de 64. Esto es por lo que les menciono, que todos los datos dentro de un arreglo de NumPy tienen que tener la misma forma, aunque existe un dato que se llama objeto, que nos permite tener cualquier objeto de cualquier clase, ¿vale? Pero normalmente la idea es que todos tengan el mismo tipo de dato para eficientar procesos en memoria. Algo que vamos a usar mucho va a ser este comando de shape, que me permite ver la forma. Ojo aquí, si se fijan, aquí me sale 4 porque tengo 4 elementos, ¿vale? A que definí por aquí tiene 4 elementos en la primera dimensión. Entonces, si se fijan, esto es una tupla, no es solamente un entero, ¿vale? Lo sabemos porque tiene la comita aquí y si nada es una tupla de un elemento.
Entonces, esta tupla tiene 4 elementos en el primero y no tiene ningún elemento en los demás, ¿vale? Entonces, no se preocupen cuando lo ven así, solo significa que en la primera dimensión tenemos 4. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tenemos item size, donde nos dice cuánto pesa cada elemento en memoria, ¿vale? Que aquí sería el tamaño en bytes. Entonces aquí tenemos que tenemos 4 bytes por cada uno de los numeritos que estamos usando. ¿Sí? Tenemos otras cosas que podemos usar como size, nbytes, ¿vale? Donde me dicen los tamaños de la memoria. Esto lo pueden usar si quieren irse un poco más a eficientar la memoria. La verdad es que muchas veces cuando programamos en Python no es tan necesario, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer producto por escalar, ¿vale? Si hago 100 por A, cada uno de sus elementos se va a escalar a esa dimensión. Y podemos usar las funciones sobre vectores, ¿vale? Si yo hago el seno de A, me va a devolver un vector con el seno de cada uno de los elementos en A, ¿vale? A esto le llamamos funciones vectorizadas, donde la función se va a aplicar a cada uno de los elementos de la función. A veces también se le llaman funciones escalares, diciendo que se aplica a cada uno de los escalares, o funciones element-wise, ¿no? Funciones que aplicamos a cada elemento. Existen muchísimas de estas funciones, casi todas las que pueden encontrar en mate. Tenemos logaritmos, ¿vale? También otra cosa que podemos hacer es indexar, ¿vale? Si yo hago A en 0, se fijan, me da 1, ¿vale? A en 3 me da 4, ¿vale? Que son los elementos que tiene el elemento A. Entonces está indexado desde 0. Como ahorita solo tengo una dimensión, pues solo necesito hacer eso, ¿no? Miren, si le pongo A30, me va a decir que hay un error porque la dimensión de este arreglo es de 1, no tenemos otra dimensión. Pero si tuviéramos más dimensiones, sí que podríamos indexarlo de esta manera. Vamos a hacer ahorita una matriz para verificarlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a redefinir A. Voy a utilizar otro arreglo, ¿vale? Vale, si hago esto, y se fijan por aquí, yo puse puros enteros y al último puse un número flotante. Entonces, se fijan aquí ya me pasa los unos con puntos, a diferencia de lo como teníamos anteriormente, porque ahora, si hago da.deType, me dice que es flotante de 64 bits. ¿Hecho? Entonces, automáticamente cuando nosotros creamos el arreglo, tiene un análisis de los elementos que estamos metiendo y si todos son del mismo tipo, nos va a crear ese arreglo, ¿no? En este caso, como hubo un flotante, convirtió todos a flotantes. ¿Sí? Hay formas de forzar esta creación. Por ejemplo, cuando creamos el objeto array, podemos mandarle este comando, ¿vale? Y aquí podemos ponerle cualquiera de los tipos de datos que soporta NumPy, ¿vale? Entonces, si ponemos así, estamos forzando que sea un flotante. Vamos a hacerlo para que sea un poquito más lógico. Por ejemplo, aquí si meto puros enteros, aún así el tipo de dato los va a convertir en flotantes, ¿vale? Entonces, los tipos de datos primitivos que usa NumPy los podemos forzar de esta manera. De repente van a ver que lo hacemos por ahí. Vamos a crear una matriz ahora. Las matrices las vamos a crear a partir de listas, ¿vale? Entonces aquí voy a tener una lista. Vamos a tener otra lista. Bien, entonces aquí tengo una matriz de 3×3. Si se fijan, la dimensión ahora de mi arreglo es de 2 dimensiones. Si saco el shape, ahora va a ser esta tupla que me dice que es de 3×3. Si tuviera más dimensiones, pues tendríamos más cositas por ahí, ¿no? Una función que vamos a utilizar bastante
Es esta función de Ravel que lo que hace es aplanar nuestro tipo de dato hasta que tenga una dimensión. ¿Se fijan? Este Ravel, su dimensión va a ser de 1, ¿vale? Y su forma va a ser de 9. Entonces, Ravel es una función que me permite aplastar objetos que tengan más de una dimensión a objetos de una dimensión, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos hacer con estos? Vamos a ver los índices en matrices, cómo funciona. Es igual, solo que ahora podemos poner más índices. 0, 0, por ejemplo, sería el 1, ¿vale? Podemos modificar eso, vamos a poner 25, ¿vale? Es un tipo de datos mutable, entonces yo lo puedo cambiar de la misma forma que indexo. Bien, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, me falta uno de estos índices. Si se fijan, si hago C0, me va a salir 25, 2 y 3. Entonces me va a dar la primer fila de mi matriz C, ¿vale? Entonces, como esto se refiere a la primer fila, pues me va a extraer toda la primer fila. Entonces, cuando, aunque sean objetos de varias dimensiones, solo pongamos algunos de los índices, pues nos está haciendo ya los slides de esta matriz, ¿no? Hablando de los slides, vamos a crear una matriz un poquito más grande para que se note. Voy a utilizar random para crear una matriz de números aleatorios. ¿Vale? Aquí le voy a poner el tamaño. Voy a hacer una matriz de 5 por 5. Aquí está. Entonces, esta matriz de 5 por 5 la voy a modificar, ¿vale? Puedo hacer, por ejemplo, algo así. Voy a hacer C y entre corchetes del 1 al 3. Entonces me estoy refiriendo a la primera dimensión de este objeto, que serían estas filas que tenemos, y lo que quiero es desde la primera fila hasta antes de la tercera fila, ¿no? Y eso me darían estas dos filas, que se fijan son esas dos de aquí, ¿no? Entonces desde la primera fila, esta sería la 0, la 1, la 2 y antes de la tercera fila. Entonces así puedo sacar filas dentro de mis columnas. ¿Qué pasa si ahora yo quiero sacar solo columnas? Pues puedo hacerlo de esta manera. Puedo copiar todas las filas que tenga, ¿vale? Y de esta manera estoy sacando la primera y la segunda fila de mi matriz. Entonces, muy importante, muchachos, cuando hacemos un slide, sacamos información de esa matriz, pero realmente solo estamos apuntando a algo diferente de eso. Entonces, a eso le llamamos hacer un view dentro de la matriz, ¿vale? Es muy importante en Python saber cuándo hacemos una copia en memoria y cuándo solo estamos poniendo un alias a otra parte de la memoria, ¿no? Otra de las funciones que vamos a utilizar muchísimo, por ejemplo, si yo agarro toda la fila, columna 1, me estoy refiriendo a esta de aquí, ¿vale? También puedo hacerle un reshape, que es cambiar ese tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo así. Y se fijan, es un poquito diferente a lo que tendría si no hiciera el reshape, ¿vale? Cuando no hago el reshape, esto me devuelve un array de una dimensión, pero ese array de una dimensión sale como un espacio fila, aunque yo lo que saqué fue una columna, ¿vale? Entonces, cuando caemos a algo que va a tener una sola dimensión, esto se comprime directamente, ¿no? Vamos a ponerle aquí el shape. Y se fijan, solo tengo una dimensión con 5 elementos. Pero cuando hago el reshape de esto ya es una entidad de 2 dimensiones. Vamos a ponerle aquí shape. Se fijan, las 2 dimensiones es de 5 por 1. Entonces este es un vector columna. Van a ver que varias veces que estemos programando vamos a tener que hacer estos reshapes para que sigan siendo vectores, sigan siendo columnas, como los estamos utilizando, y no caigan en estructuras que sean filas. Vale. También podemos utilizar otras funciones que vamos a ver por ahí.
este arrange, que es como el range versión de NumPy, que hace la misma característica, pero la única diferencia es que este es un arreglo de NumPy, ¿no? Otra función que vamos a utilizar muchísimo va a ser linspace, ¿vale? Que me va a crear un espacio lineal, va a ser un vectorcito, pero yo le puedo poner que sea de entre 1 y 20 y que me ponga 10 elementos, ¿no? Entonces me va a interpolar numeritos entre 1 y 20 de manera lineal hasta que me dé 10 elementos. Esta función es muy utilizada cuando vamos a dibujar. En la siguiente clase lo veremos con Matplotlib. Cuando vayamos a dibujar cosas vamos a utilizar mucho esta funcioncita. Otras funciones que tenemos, por ejemplo, tenemos la función full, ¿vale? Que es para crear matrices. Aquí yo le puedo mandar el tamaño, por ejemplo 4×5, y decir que sea una matriz rellena de 7 de ese tamaño, ¿vale? Entonces si quiero hacer una matriz con el mismo numerito, con ese tamaño, pues puedo hacerlo de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, podría hacerlo para crear una matriz llena de ceros, ¿vale? Pero resulta que tenemos otra función que hace exactamente eso de ahí, ¿no? Esta función de ceros me va a crear una matriz de ceros y lo único que tengo que mandarle es el tamaño, ¿no? Por ejemplo, una matriz de 2×2 con puros ceros. La diferencia es que esto de aquí nos permite crearlo de manera entera y esto siempre nos lo va a crear de manera flotante, ¿no? Por default. Crear matrices identidad, que lo vamos a usar por acá. Por ejemplo, una matriz de 4×4 identidad, utilizamos esta función i. También podemos guardar las matrices que hagamos con este comando save, ¿vale? A veces es útil. Y aquí le podemos poner este arreglo, ¿vale? Entonces este va a ser el nombre con el que se va a guardar y podemos mandarle también el arreglo que queremos guardar. En este caso voy a guardar la matriz C que tenía por ahí, ¿vale? Van a ver que se guarda ahí en su directorio de matriz y también podemos cargarla, ¿no? De esta manera. Y vamos a cargar esta matriz, ¿vale? Que se llama mi arreglo, ¿vale? Y este es el comando, la extensión con el que se guardan las matrices de NumPy. ¿Sí? Hay muchas otras funciones que podemos usar que están sobrecargadas como métodos, por ejemplo suma, ¿vale? Podemos sumar los objetos dentro de una matriz, nos va a entregar la suma de todos. Podemos sacar el mínimo de esos, el máximo, la media, ¿vale? La desviación estándar sí que la sacamos un poquito diferente, ¿vale? Hacemos algo así. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar un poco cuándo son funciones miembro del objeto array y cuándo son funciones que podemos aplicar sobre un array. Va. Algo importante que hay que saber es que si yo hago A igual a C, ¿vale? Se fijan, C es esta matriz, A es esta otra matriz, son matrices iguales, pero si yo modifico un valor de C, por ejemplo, el primer elemento en la coordenada 0, 0, vamos a ponerle un 1, ¿vale? Entonces se modifica C, pero cuando yo vea A también se modificó, ¿vale? Eso pasa porque cuando en Python yo hago un igual, lo único que estoy creando es otro nombre de ese mismo dato, ¿vale? Entonces eso no es una copia profunda de mi dato, solo es otro alias de lo que estoy haciendo. Lo mismo pasa cuando yo hago recortes, ¿no? Ese recorte no es otra entidad, solo es una variable que está apuntando a cierto sector de la memoria. ¿Cómo hago copias profundas? Tengo que hay varias formas. Una es hacer esto de aquí, ¿vale? Si se fijan, aquí estoy diciéndole dame todas las filas y dame todas las columnas.
pero eso me lo va a entregar como otro arreglo de NumPy, ¿vale? Y me lo va a regresar en A. O también podemos utilizar el método copy, ¿vale? Que es lo que suele ser un poco seguro. Hay unas diferencias entre este y copy, ¿vale? Donde copy sería como la forma más profunda de hacer copias en memoria. Otras funciones que tenemos en NumPy es, por ejemplo, arreglar, ordenar los elementos, donde yo puedo hacer un sort de A, ¿vale? Y se fijan, me los va a arreglar de esta manera. Yo puedo decirle explícitamente en qué dimensión queremos que nos ordene esto, ¿vale? Si le mando este comando de axis, ¿vale? 0 se va a referir a la primera dimensión, ¿vale? Y si se fijan, ahí lo ordena un poquito diferente porque el orden va sobre la primera dimensión que tenemos. Otras cosas que podemos hacer son comparaciones, ¿vale? Que a veces es muy útil, que nos va a regresar un arreglo de NumPy booleano donde cada uno de los elementos se va a comparar. Entonces, esto es muy útil porque nos permite hacer máscaras de manera muy fácil, ¿no? Sacar la transpuesta de una matriz, lo podemos hacer con a.t, ¿vale? Con eso sacamos la transpuesta de esa matriz. Y como les había dicho, esta función de Ravel que nos permite aplastar cualquier objeto de otra dimensión. Bien. Va, muchachos. Les voy a dejar hasta aquí este pequeño review de NumPy, que la única intención es que revisen estos datos, y la tarea que les voy a dejar es que calculen los números de Fibonacci en tiempo logarítmico. Se acordarán en sus primeras clases de programación que por ahí programaron los números Fibonacci con un ciclo for. Ese era el tiempo iterativo, y obtenían una notación asintótica de ON, ¿vale? Es decir, que tenían un tiempo lineal para calcular cualquier número de Fibonacci. Después, si lo hacen por métodos de recurrencia, el algoritmo se vuelve muy malo, aunque queda muy elegante el algoritmo recurrente. Pueden llegar a tiempos que son exponenciales por todas las llamadas que hacemos, la pila de llamadas que se hace. Entonces, ustedes ya han de haber programado esas dos versiones, Fibonacci por recurrencia y Fibonacci de manera iterativa, ¿vale? Lo que les da tiempo exponencial y tiempo lineal respectivamente. Entonces ahora lo que les voy a pedir para este curso es que intenten programar los números de Fibonacci en tiempo logarítmico. ¿Cómo lo van a hacer? Necesitan utilizar una matriz, ¿vale? Necesitan matrices para esto. Les voy a poner aquí la construcción de esa matriz, ¿vale? Vamos a crear esta matriz que tiene elementos 1, 1, 1, 0, ¿vale? Ahí tengo un pequeño errorcito. Faltó envolver esto en otra lista y listo. Vale, entonces esta matriz F es una matriz que nos permite jugar con los números de Fibonacci. Si se fijan, está iniciado con esa secuencia, ¿no? 0, 1, 1, ¿vale? ¿Qué pasa con esta matriz? Pues resulta que este sería un elemento, por ejemplo, el enésimo número de Fibonacci, este sería el enésimo más 1 y este otro sería el enésimo más 2, ¿vale? Entonces nos permite crear números de Fibonacci con esta matriz. Si yo multiplico f de manera matricial, que lo hacemos aquí en Python de esta manera, f por f, se fijan, ahora la matriz me va a dar 1, 1, 2, ¿vale? Entonces, ahora los numeritos se movieron según la serie de Fibonacci. Antes era 0, 1, ¿vale? Ahora va a ser 1, 1. ¿Okay? Y se sigue multiplicando esa matriz más veces, ¿vale? Vamos a envolverlo otra vez.
otra vez por f, lo vamos a multiplicar, pues esos numeritos van a ir apareciendo en la serie de Fibonacci. Entonces, normalmente nos vamos a fijar en este de aquí, ¿vale? Y si yo quiero utilizar los números de Fibonacci, pues lo único que tengo que hacer es crear una matriz, por ejemplo. Voy a copiar aquí la matriz A, ¿vale? Y pueden hacer un ciclo for. Vamos a ponerle aquí 20. Y vamos a hacer un pequeño ciclo for, donde A sea igual a np.dot A por F, ¿vale? Así vamos a ir metiendo multiplicaciones de A. Lo que estamos haciendo realmente es exponenciar esa matriz, ¿no? Vamos a correrlo. Ay, disculpen, tengo una falla de sintaxis. Aquí, ¿no? Vale. Entonces en A quedó esta matriz que sería, en particular, este sería el 20º número de Fibonacci y este sería el 21. Entonces si yo quiero el número veintitantos, pues lo único que tengo que hacer es restarle 1 y utilizar este algoritmo de aquí. Pero si se fijan, eso sigue siendo iterativo. Entonces sí podemos calcular los números de Fibonacci de manera iterativa, de esta manera con matrices. Pero la idea es que como estamos exponenciando esta matriz original a cierta n, hay un algoritmo por ahí que se llama exponenciación by squaring, exponentiation by squaring, que es un método de divide y vencerás para elevar números a cierta potencia. Entonces eso nos va a permitir calcular los números Fibonacci en tiempo logarítmico y ese va a ser su reto de programación, ¿vale? Ojo, muchachos, como última cosilla, para que les funcione bien y puedan calcular cualquier número de Fibonacci, una nota que hay que usar es que vamos a crear estos números de Fibonacci cambiando el tipo de dato a objeto, ¿vale? Esto para que no se sature la memoria y tengan un desbordamiento de los datos, ¿vale? Entonces, creen esta matriz F y implementen la exponenciación por divide y vencerás y van a obtener los números de Fibonacci en forma logarítmica. Va, muchachos. Vamos a dejar la clase por aquí y los veo en la sesión de preguntas.